Honduras está en el más alto pico de la pandemia de la COVID-19 desde que esta comenzó hace 1 año y medio. Pero lo peor es que sigue ascendiendo en forma vertiginosa, provocando más muerte y contagios, y no hay visos de que la curva baje, a menos que haya una vacunación masiva para lograr una inmunidad de rebaño, es decir, vacunar con 2 dosis a unos 7 millones de hondureños. Evidentemente falta mucho, pero eso no es todo. Los estudios nos han demostrado y los expertos nos insisten cada día que la vacuna es una herramienta más contra el virus y sus variantes, que además debemos continuar con las medidas de bioseguridad y las autoridades con brigadas médicas permanentes buscando focos de contagio, triajes abiertos y hospitales fortalecidos. A este punto, la situación se vuelve más difícil, ya que las nuevas variantes aceleran los síntomas y la gravedad del paciente contagiado, sobre todo si no está vacunado o solo tiene una dosis. Es por eso que los reportes diarios nos dicen que los hospitales están llenos y desde los triajes el personal médico angustiado pide cupo para pacientes complicados. Estamos entre la espada y la pared y necesitamos darle opción de vida a esos pacientes para que no mueran esperando un cupo en un hospital como está ocurriendo. Los detalles a continuación con Rodolfo Velázquez. Es un síndrome respiratorio agudo grave, desencadenado por la infección del COVID-19, que puede provocar daños ingentes en el tracto respiratorio y una insuficiencia pulmonar, pudiendo llegar a afectar del 100% que usted tiene de capacidad de respirar hasta un 70-80%, y eso lo pone en riesgo pues de no tener el suficiente aporte de oxígeno. Los pulmones son el órgano mediante el cual nosotros logramos que el oxígeno pase a la sangre para alimentar todo nuestro cuerpo, para darnos energía, ¿verdad? Y ayudar en los procesos vitales. Uno de los insumos cruciales en este aspecto son los equipos de alto flujo de oxígeno, ya sea de carácter portátil o asociados a los ventiladores mecánicos. Las áreas en amarillo muestran la rápida propagación de la infección y la inflamación de ambos pulmones, provocando falta de aire al paciente. Los pacientes mueren por falta de oxígeno, o sea, porque sus pulmones están afectados. Yo hago siempre la referencia de que muere como un pez fuera del agua. Por lo tanto, tenemos que ofrecerle ayuda de oxígeno a estos pacientes. ¿Y qué es un centro de estabilización? Simplemente es un híbrido entre el hospital y un centro de triaje que provea oxígeno arriba de 15 litros por minuto al paciente. Como una medida urgente, el abrir centros de estabilización y poderles dar oportunidad de atención a estos pacientes para que no mueran en su casa, para que no tengan las condiciones tan deplorables, por ejemplo, en los mismos centros de triaje. Y mientras encontramos una apertura de cupos hospitalarios, pues esta es una salida que debe hacerse lo antes posible por parte del gobierno. Es importantísimo que se tome la decisión de volver este centro para que no se mueran los pacientes que exceden los 100 diarios esperando un cupo en un hospital. El oxígeno de alto flujo es una técnica de oxigenación para evitar la intubación de los pacientes víctimas del COVID-19. Siempre y cuando este gran centro de estabilización pueda proveer de los medicamentos que se usan en el hospital, a la vez la cantidad de oxígeno de alto flujo que se podría ocupar. Los centros de estabilización salvan vidas. Es la única manera en este momento, bajo las actuales circunstancias, que el gobierno no está haciendo contención, y muchos triajes han cerrado, y los pocos que están abiertos en el interior del país trabajan con pacientes ambulantes, es decir, que no les permiten o no tienen los recursos y la logística necesaria, ni el personal para poder atender pacientes y tenerlos ahí en los triajes varios días, y sobre todo en la circunstancia de gravedad en la que llegan los pacientes. Al paciente que viene iniciando la segunda semana de enfermedad, que puede ocupar esteroides, anticoagulantes, donde van a ocupar oxígeno, y concentrarlos para poder ayudar a los hospitales del estado. El alto flujo se aplica a pacientes con un nivel de insuficiencia respiratoria tal que las medidas habituales no les proporcionan la cantidad de oxígeno que necesitan. Estamos hablando más de 15 litros. Ahí es donde se convierte en un alto flujo, que hay varios
pues aditamentos antes de llegar a una ventilación mecánica no invasiva o ya la invasiva, que es que hay que intubar al paciente bajo sedación, que prácticamente eso ya cuidados intensivos. Lo veo trabajando en ambos sentidos. Para pacientes que ya están necesitando más de 20 litros de oxígeno en un triaje y pueda ir al centro de estabilización para manejarse mientras hay un cupo en hospital, y también para el paciente que está en el hospital que ya no está en estado crítico. Esos pacientes están esperando en los triajes que se abra un cupo en un hospital y los hospitales están colapsados. Entonces necesitamos una especie de cuidados intermedios. La oxigenoterapia de alto flujo aplicada en los centros de estabilización evitará la hospitalización del paciente y la intubación. Cada cama está con una indumentaria con la cual se cuenta principalmente con el oxígeno de alto flujo. Los tratamientos, en este caso se utiliza el protocolo Catracho y cuenta con personal de enfermería capacitado para estas áreas de cuidados críticos. Los triajes deben de seguir y los hospitales deben de seguir, pero debe de haber algo intermedio, que es un gran centro de estabilización. El centro de estabilización está a un nivel más alto que el triaje. Pretendemos tener un médico interno con un rayos X portátil donde tú puedas monitorear con radiografías de tórax cuánto está de comprometido un pulmón. Si está más del 40%, lo envías a la siguiente fase, al de unidad de cuidados intermedios o unidad de cuidados intensivos. Esta iniciativa permitirá arrancar de las garras de la muerte a miles de compatriotas que padecen esta mortal enfermedad. Nuestra obligación es salvar vidas. No podemos seguir en esa actitud tan cómoda de decir que lo único que necesitan son 15 litros cuando los pacientes están llegando a requerir hasta más de 60 litros de oxígeno. Este centro tendría 20 camas. El hecho de poder hacerlo aquí dentro del hospital es que nos podemos conectar a la red del hospital y lo podemos hacer en un periodo por alrededor de 42 días. Y estamos hablando de 6.5 millones de lempiras. Creo que no es exagerado el costo. Además, la vida humana no tiene precio y a cualquier costo debería de darse de esta oportunidad. Lo único que necesitamos es que el gobierno contrate especialistas también para que puedan darle atención y sostén a estos pacientes que están en una condición crítica. Estos centros de estabilización deben implementarse lo más pronto posible para atenuar la crisis hospitalaria y reducir el índice de muertes. Es realmente indignante hasta cierto punto de que no se hubiera planificado eso cuando ya se sabía que se estaban obteniendo 1000 positivos diarios. Se tiene además que aumentar la capacidad resolutiva de los triajes y aumentar la capacidad resolutiva de hospitales. Se tiene que reforzar la medida de bioseguridad y se tiene además que continuar con una vacunación que tiene que ser masiva, simultánea. Es importante que todos nos unamos, el sector privado, las alcaldías en los diferentes municipios y centros y ciudades principales de Honduras y el gobierno. Con la unidad de todos los sectores de la sociedad se logrará disminuir el impacto que hasta ahora ha dejado entre los hondureños el COVID-19. Precisamente la habilitación de un centro de estabilización es la más reciente de las propuestas de nuestros espacios informativos, así como la vacunación masiva, el uso de la doble mascarilla y la telemedicina. Pequeños centros de estabilización para oxígeno de alto flujo con unas 20 camas en diferentes puntos de la ciudad sería un gran alivio para los triajes y los hospitales. Con personal que trabaje por turnos, descongestionaría enormemente los triajes y los hospitales, lo que redundaría en menos muertes y más vidas salvadas. Expertos en atención de emergencias nos presentaron recientemente un modelo que estaría listo en 42 días a un costo de 6.5 millones de lempiras. Y no solo eso, resulta relativamente barato en relación a otras inversiones fallidas y lo mejor es que podría replicarse no solo en la capital. Como vemos, es un proyecto realizable que a nuestro criterio se debe ejecutar a la brevedad porque la COVID-19 y la nueva variante como Delta no perdonan.
Y todos sabemos que entre más le demos largas a las soluciones, más hogares se continuarán enlutando en nuestro país. Para que nuestros compatriotas ya no sigan abarrotando los hospitales donde se arriesgan más por la precariedad que estos atraviesan, es que debemos apostar por los centros de estabilización como otra de las estrategias efectivas para luchar contra el mortal virus. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.